El Sarmiento nos podría dar para un día de charlas y algo más seguramente, así que vamos a tratar de sintetizarlo en lo posible para recuperar el tiempo de la agenda. Este tema fue en realidad por invitación de José Villafañe, a quien le agradezco muchísimo que me haya invitado para esto, y fue lo que dio pie al final para que me nominaran a su propuesta como secretario técnico de la ALAF, así que le vuelvo a agradecer. El título, en lo que me quiero detener un segundo, es importante leerlo, porque podría haber escrito propuesta de la solución óptima, y eso sería un alarde que realmente no es lo que trato de transmitir yo, sino todo lo contrario. Estamos en la búsqueda de cuál es la solución más conveniente para continuar con la obra que está en marcha del Sarmiento. Han colaborado conmigo los ingenieros Sicas y Lavigne, especialistas en temas ferroviarios, que lamentablemente por cuestiones laborales no me pueden acompañar. Ahí está. Bueno, el contrato actualmente vigente incluye sintéticamente un túnel desde Aedo hasta Caballito con una tuneladora TBM que terminó de operar en el mes de febrero, básicamente por falta de recursos económicos para poder continuar, y 5 cruces a distinto nivel. Obviamente desde el túnel en Aedo estaban previstas 2 ramas que pasarían por abajo de un puente en una calle importante de ahí atrás de la estación de Aedo, y como indica ahí, además de los 12 kilómetros y pico, estaban previstas 8 estaciones, y en este momento se ha llegado a la trinchera de Villaluro, que es una trinchera que está entre la estación Liniers y la estación de Villaluro. Ahí paró la máquina después de haber recorrido 7 kilómetros 200. Lo que no se hicieron fueron las estaciones correspondientes, Ramos Mejía, Ciudadela y Liniers. Así que están pendientes con las dificultades técnicas que seguramente tendrán para implementarse. Este trabajo lo hicimos con los ingenieros de este equipo porque nos enteramos a fines del año pasado que la idea era parar la tuneladora, producir en la trinchera de Villaluro el reacondicionamiento por el desgaste al que está sometida durante todos esos kilómetros, y la idea después se pensaba, entre otras alternativas, seguir en viaducto. Nos pareció que nosotros el aporte que podíamos hacer era un análisis de alternativas que nunca se había hecho en forma completa para esta obra. Para que ustedes tengan una idea de lo que estaba contratado, cuál es el impacto del túnel, todo lo que tiene que ver con la tuneladora, y las estaciones son una parte significativa, que es lo que entra en juego como costos diferentes de las alternativas, porque después todo lo que hace a la alimentación eléctrica, la construcción de vías, señalización, etcétera, etcétera, es común a cualquiera de las alternativas que hemos analizado. Resulta bastante difícil sintetizar las alternativas porque para todo esto se hicieron planos, y poder ver los planos así brevemente y en pantalla resulta muy dificultoso, así que hemos tratado de hacer casi una especie de esquemas de dibujo animado. La alternativa 1 es la alternativa en viaducto, con sus variantes, porque salir del túnel de 23 metros de profundidad de cota de riel para llegar hasta allá arriba es bastante dificultoso. Hay un par de elementos que complican la cuestión, y es el conducto que se ve ahí. Este es un pedacito de un detalle de uno de los planos, que es el arroyo Sildañez, que tiene alrededor de 5 metros de diámetro y que obviamente hay que soslayar de alguna manera. Hay 2 maneras de hacerlo, una es por arriba del arroyo y otra es por abajo del arroyo, desde la trinchera de Villaluro. Esto implica pendientes diferentes. En el pliego de licitación la pendiente máxima estaba establecida en un 1,5%,
y la alternativa que estamos presentando ahí, que es por arriba del arroyo Sildañez, requiere una pendiente del 2%, que puede ser para un ferrocarril de este tipo y en esta longitud viable, aunque podría no ser lo más conveniente. Por eso analizamos las dos variantes, por arriba y por abajo. Las diferencias entre de la alternativa 1 entre la A y la B, o sea, sus variantes, estribaba en cómo se llega a Caballito. Hay dos maneras de hacerlo, bajar antes o bajar después con el viaducto para llegar al nivel correspondiente. Las alternativas que van por arriba del arroyo Sildañez, la ven ustedes ahí, sale de la estación de Villaluro hacia Moreno y va por abajo del arroyo Sildañez. Pero hay más adelante, a unos 300 metros, hay otro escollo que es las fundaciones profundas de pilotaje de la autopista Perito Moreno. Así que uno tiene que pasar por ahí abajo, no puede arrancar con la pendiente que se le dé la gana desde la trinchera, lo cual implica un trabajo de tuneladora que no se puede hacer con la tuneladora, sino que hay que hacerlo en caverna. La razón que no se puede hacer con la tuneladora es que después la tuneladora nunca se puede sacar para atrás. La tuneladora siempre por razones operativas y por el tamaño del escudo solamente puede ir para adelante. O sea, no es imposible sacarla por adelante, pero con un pozo, en fin, es una complicación técnica muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que hay que mantener el servicio ferroviario en superficie. Así que esas son las 4 variantes de la alternativa 1 en viaducto. La alternativa 2 es a nivel, así que esto no requiere mucha explicación. En el primer tramo puede ir o por arriba o por abajo del arroyo Sildañez, y una vez que llega a nivel, en un caso antes de la estación Villaluro y en otro caso después, sigue su ruta, digamos así, a la espera de que algún día se complete una obra a distinto nivel. La alternativa 3 es en trinchera. Esa alternativa resulta sumamente compleja. Entiendo que fue una de las razones por las cuales se resolvió hacer el túnel con tuneladora y aquella profundidad. Digo se supone porque en realidad nunca hubo un estudio completo de alternativas. Nos pasamos muchísimos años dando vueltas alrededor del Sarmiento, pero nunca se encaró un estudio serio de alternativas. Y lo que hemos contabilizado nosotros son 76 interferencias que han sido detectadas en el tramo que iría en trinchera. Y esas son las que hemos detectado. Seguramente hay una cantidad importante que todavía no hemos podido detectar por falta de documentación. Y realmente hay una zona muy exigua en algunos lugares de la traza que complica realizar obras sin suspender el servicio. Así que eso tiene algunas calificaciones negativas. Vamos a ver después un expeditivo análisis de valoración de las distintas alternativas. La alternativa 4 es continuar con el túnel cuando haya recursos económicos suficientes para ello. Entonces, el método que nosotros elegimos para el análisis fue el multicriterio. Este es un método que para algunos resulta conocido, y discúlpenme si los aburro con esta plática, pero para muchos es desconocido. ¿En qué consiste? Consiste en explicitar cuáles son los requerimientos, los objetivos, las necesidades, lo más acabadamente posible. La otra es establecer la importancia relativa que estos elementos tienen entre sí. Este método, en realidad, nosotros lo aplicamos a diario cada vez que tenemos que tomar una determinación o hacer alguna elección, desde comprar un auto, viajar en subte o en colectivo, en fin,
en decisiones importantes y en otras no importantes. Lo que pasa es que cuando son importantes y tan importantes que tienen muchos elementos en juego, la manera ordenada, digamos, es de hacerlo de esta forma. Después hay que proponer las alternativas, que es lo que vimos nosotros recién, y después ver cómo califica cada una de esas alternativas en cada uno de estos objetivos o necesidades. Y finalmente, a través de una operación que es de un promedio ponderado, se puede obtener una calificación para cada una de las alternativas. Eso es lo que hicimos. Esto no es un invento mío, ya tiene varios años, ni siquiera es el invento de un ingeniero, sino de un economista, que es Tomás Atti. Y hay bibliografía abundante sobre esto, en particular, si a alguno le interesa ahondar sobre el tema, les recomiendo el libro del ingeniero Norberto Murier, que es argentino, residido acá en la Argentina y que trabaja en Estados Unidos, así que tiene el inconveniente de que hay que leer su obra en inglés. Hay algunos refinamientos que se pueden hacer a este análisis por medio de la teoría de los conjuntos borrosos, pero no es de este momento, así que lo pasamos por alto. ¿Qué son las cosas que hemos valorado? El tiempo de viaje, de distintas maneras, sobre la base de una velocidad de servicio de 80 kilómetros por hora, una determinada aceleración, los tiempos de espera en las estaciones, y entonces en función de los cruces a distinto nivel, de las paradas en estaciones, etcétera, hemos sacado una cierta velocidad, un cierto tiempo, y ese tiempo comparado con el de la mejor alternativa en este parámetro es lo que determina la calificación. Esta presentación, como la pasamos rápido, les quedará a ustedes para leerlo en la página de la ALAF en cuanto esté implementada. Y cualquier duda que tengan, por supuesto, estamos a disposición para aclarárselas dentro de lo razonable. La otra es la capacidad de transporte, que también ha sido evaluada, y estas cosas las estamos evaluando sobre la base de valores de análisis numérico, sobre la base de información. Esta es una manera más o menos buena y confiable, digamos así, entre comillas, de la valoración. Hay, en cambio, algunas otras de las cuestiones que nosotros estamos analizando que son mucho más subjetivas, a las que le falta un sustento numérico, por lo cual puede ser que algunos que piensan que en la ingeniería son algoritmos exactos, incluidos algunos ingenieros, piensen que este método no funciona, que no es confiable, que no es bueno, justamente porque no hay un número preciso que defina las cuestiones. Aún acá, en la apertura de los cruces transversales, son valores que hemos adoptado porque nos pareció adecuado, pero son discutibles. De ahí el título también de la presentación, que dice en busca de la solución más conveniente, ¿no? Estamos en búsqueda de eso. Este método lo que permite de alguna manera es plasmar objetivamente algunas cosas, subjetivamente otras, pero en forma abierta, en forma transparente, de manera tal de que cualquiera pueda hacer su aporte, modificar algunos de esos valores y ver cuánto impactan en el resultado final del análisis de alternativas. Por ejemplo, este es uno de esos, creación de espacios de uso público. ¿Cómo valoramos eso? Seguramente podemos encontrar algunas maneras más o menos racionales, pero digo más o menos racionales. Y vuelvo a la racionalidad de los ingenieros. Como ingeniero estructuralista que soy, sabemos todos que los coeficientes de seguridad nunca son inferiores a 1,5 y muchas veces pasan 2. O sea que la gran exactitud con la cual nosotros ingenieros podemos predecir muchos acontecimientos
no tiene sentido llegar a la quinta cifra decimal. La integración urbanística también a ambos lados del ferrocarril, en el caso de una trinchera cubierta parcialmente o no, no es lo mismo que a nivel, que sería la peor situación, y por supuesto en túnel sería la que mejor integración puede lograrse a un lado y a otro a lo largo de la traza de esta obra, que es una zona bastante poblada. Otras cosas que no se tienen en cuenta en los costos, sobre todo, son las molestias y los riesgos durante el periodo de construcción. Mientras estuvo en construcción el Paseo del Bajo, los que solemos circular por acá, por Paseo Colón y Leandro Alem, tuvimos que soportar muchísimas horas, a veces de detención en nuestros vehículos, ya sea públicos o privados, y eso nadie los contabilizó a la hora de la construcción de la obra. Después vienen las cuestiones ambientales. Sobre esto hay algo importante que decir. En general, la posición de los ambientalistas es pasa o no pasa. Lo que estamos diciendo acá es otra manera de ver las cosas. No todos los impactos ambientales son iguales, entonces es importante hacer intervenir esa diferencia de impacto, en este caso el impacto sonoro o el impacto visual, que afectan a la cuestión y, bueno, es una manera de considerarlos. Para algunos no será importante, para otros sí. Los fundamentalistas de los costos de inversión tendrán el 100% asignado a ese tema. Para los que tienen las cuestiones ambientales 100% serán estos los temas y despreciarán los costos. La idea es encontrar una solución de compromiso donde las importancias se consensúen. Esta es, en este caso particular, a la matriz que llegamos en febrero de 2019 y ustedes ven ahí la valoración de cada uno. Obviamente no les va a dar el tiempo en este momento para analizarlos, pero yo pongo también a disposición el trabajo completo que hicimos para que ustedes puedan seguir bien, inclusive con sus anexos, porque donde fueron catalogadas todas las interferencias, todas las calles, todos los pasos a nivel que en cada una de las situaciones se abrían o quedaban cerradas, están ahí para que ustedes puedan analizarlos con más tiempo y detalle. Como ustedes ven, la que está en el primer puesto es la de túnel y después las que están en segundo y tercero son las distintas alternativas, dos de las variantes de viaducto. Ahí hay una escala que es la que surge del promedio ponderado y después hay otra en celeste que le asigna valor 0 a la peor de las alternativas y valor 10 a la mejor alternativa, como para en una numeración de 0 a 10 amplificar de alguna forma para hacer más entendible el resultado. Entonces, la importancia, lo que quiero acá mencionar, no es solo este caso, sino también sembrar un poco la utilización de este método. ¿Por qué este método? Porque creo que es un método democrático para arribar a un consenso. Hubo acá, y muchísimos jóvenes de acá ni lo conocieron, pero hubo en la época de los 70, vino acá una periodista italiana, la recordábamos anoche en la cena, que decía, ya no me acuerdo si se refería solamente a los argentinos o en general a los seres humanos, pero decía que todos teníamos un enano fascista en nuestro interior. Le valió graves críticas a esta señora, pero en general los argentinos, en cuanto tenemos alguna cuota de poder, queremos imponer de cualquier manera lo que nosotros pensamos, y la disposición a acordar, a consensuar, resulta bastante difícil. Es un ejercicio al cual nos tenemos que ir acostumbrando de a poco, y en particular en estas cuestiones los ingenieros, lo que mencioné de las cuestiones ambientales, que ya lo dijimos,
y creo que habría que difundir este método entre los profesionales y los estudiantes, no solo de ingeniería, sino también de otras cosas, y seguramente entre los políticos también convendría que conocieran esto, pero en fin. Este análisis, además, una vez que uno llega a un resultado, lo puede refinar en la medida que haya cierto empate o parejo. La valoración de dos alternativas puede trabajar más sobre ellas, hacer alguna inversión en análisis más cuidadosos para llegar a valores un poco mejor sustentados. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que la decisión de haber sido el túnel, haber hecho el túnel o haber arrancado con el túnel, ha sido la más adecuada. Hay mucha gente que no opina así, pero esta discusión no da en estos minutos como para poder llevarla adelante. El tema de que había que hacerlo a distinto nivel no es una novedad. Ya lo hicieron, se inauguró el primer tramo en 1906. Si se hubiera continuado razonablemente antes de que creciera como creció la edificación en el ejido urbano, ya lo tendríamos hecho hace mucho tiempo, pero nos fuimos distrayendo como es propio de nuestra sociedad. Pretender hoy en día hacerlo en trinchera creo que es a todas luces una cosa inconveniente. Cualquiera de las dos alternativas que se analizaron a nivel son las peor calificadas, o sea que yo no avalaría una construcción a nivel, salvo que alguien diga lo único que importa es el costo de inversión. Entonces, en ese caso, seguramente si ustedes le ponen 100% a eso, gana. Bueno, lo que está ahí escrito, ¿no? Creemos que esto debe esperar a la financiación, al financiamiento, y mientras tanto ir completando algunas tareas de costo menor, como es la ejecución de las estaciones que se soslayaron en el primer tramo de túnel. Quedan por hacer Villaluro, Floresta, Flores y Caballito. Sobre eso también hay toda una discusión de cuál es el método. Se licitó y se adjudicó la obra con un método de construcción cut and cover, pero no fue consensuado con el operador. De cualquier manera, creo que las dificultades y los tiempos de viaje tan largos que tenemos hoy en día en el Sarmiento ameritarían perfectamente interrumpir el servicio o hacerlo como ya hubo algunos ejemplos en el San Martín y en el Roca. Muchas gracias.